el tamaño del cromosoma, hace el proceso de inversión. Entonces, ¿qué sucede? Una pequeña probabilidad que este cromosoma se replique y ya no comience con un gen verde, sino que comienza con un gen rojo. Y luego sigue el verde. Está afectando la disposición de genes en un cromosoma. Pero no me está afectando la secuencia de nucleótidos de ese gen. Si el gen verde es AGC, acá sigue siendo AGC. No pasa nada, la secuencia mantiene igual. ¿Sí me entienden eso, cierto? ¿O no? Y las mutaciones genómicas, ahí sí ya es cuando cambia el número de cromosomas. No podría pensar que el aumento del número de cromosomas puede ser beneficioso. Para nada. Su especie son 46 cromosomas. Más o menos va a afectar el funcionamiento. No se olviden que a partir del material genético se producen proteínas y ellas ejecutan la función. Entonces eso es lo que modifica el funcionamiento del individuo cuando se aumenta o se disminuye el material genético. ¿Sí? Entonces, en una prueba de cariotipo se puede detectar una mutación genómica, ¿cierto? Porque estamos evaluando el número de genes. Pero en una prueba de cariotipo no se puede detectar una cromosómica y una génica, porque ya tendríamos que ir a la posición del gen y a la secuencia del gen. Ya tendríamos que hacer otro tipo de prueba, pero el cariotipo no serviría sino para esto. ¿Vamos ahí o no? Entonces las mutaciones génicas también se llaman mutaciones verdaderas. Las mutaciones génicas se clasifican en sustituciones, y adiciones y elecciones. Entonces más o menos se complica, pero eso no es tan difícil. Entonces, una mutación génica puede ser silenciosa, de cambio de sentido o sin sentido. ¿Por qué se clasifican así? Por el efecto que tiene en el fenotipo del individuo. Cuando decimos que es una silenciosa, una sustitución de tipo silencioso, básicamente lo que sucede es que este es el ADN parental, ¿cierto? Por errores en la maquinaria de replicación aparece un ADN mutante, donde el tercer nucleótido de aquí era una citosina y se cambió una adenina. ¿Vamos ahí? Ese material genético mutante se replica, generará ADN mutantes, ¿cierto? Aparecerá de pronto un hijo con características totalmente diferentes, si es en una célula germinal. Y entonces básicamente eso va a generar una proteína mutante. Si fuera por lo menos una insulina, el efecto que tendría podría ser beneficioso o perjudicial por un tipo de sustitución de ese tipo. Entonces las sustituciones, ¿cómo pueden ser? Aquí volvemos a lo mismo. Una purina por otra purina, eso se llama transición. Y una pirimidina por una pirimidina también se llama transición. Pero cuando invertimos purina por pirimidina se llama transversión. ¿Se me entendieron? Purina por purina, transición. Pirimidina por pirimidina, transición. Pero cuando hacemos el cambio de purina por pirimidina se llama transversión. ¿Sí o no? ¿Qué efecto tiene en el ADN? Es que no se olviden que existe un número de puentes de hidrógeno que son los que estabilizan la base del ADN. Pueden modificar la estructura del ADN, lo que va a causar que la ARN polimerasa o la ADN polimerasa en ese pedazo no transcriban o no traduzcan. Es sencillo. Ese es el efecto. No puedo decirles precisamente qué va a suceder porque eso es biología. Existe una probabilidad de que eso suceda, así como no puede pasar nada. Entonces las mutaciones silenciosas. Ya sabemos que a partir del ADN
se genera un ARN y se genera una proteína. Sencillo está ahí, ¿cierto? Estos son aminoácidos: metionina, lisina, histidina y un codón de parada. Digamos que es un tripéptido, se llama péptido porque ya sabe que a un aminoácido se le llama péptido, unido por un enlace peptídico. Cuando realiza una función se llama proteína. Digamos que esa proteína es funcional. Pero cuando es silenciosa, cuando sucede una mutación, el ARN también es mutante, pero la proteína sigue siendo igual. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? ¿Se acuerdan que yo les dije que había un código genético? Que el código genético era degenerado. Que un triplete codifica para diferentes aminoácidos. ¿Sí? A eso se debe. Entonces, a pesar de que está la mutación aquí en el ADN, y a pesar de que está la mutación en el ARN, la proteína sigue siendo igual. Existe una pequeña probabilidad de que esa mutación modifique algo que se llama energía libre de Gibbs, que determina la reactividad de esa proteína. Si la energía libre de Gibbs es muy baja, la proteína es reactiva. Si es muy positiva, la proteína es poco reactiva. Y si vamos a un antígeno que genera anticuerpos, antes un patógeno, cuando encuentra una proteína con energía libre de Gibbs positiva, la puede utilizar como un vector de contaminación. Ese es el problema que tenemos. Estás viendo física, ¿cierto? Y química. Física no. Pero si saben lo que estoy hablando de la energía libre de Gibbs, ¿cierto? No. Sí, eso es química. Normal de escuela. No. No estudiaron. Otra vez. Lo cambié. Míralo. Siempre una proteína con índice será el auge, será metionina. Siempre, todas. Porque la metionina tiene azufre y va a formar puentes de azufre. Dime, ¿tiene valor? ¿Preguntas? Yo tengo que hacer una corrección. Por tiempo, pero baila. Si quiere Que la energía libre de Gibbs se mide. Es complejo. El cero, ¿cierto? Una proteína es reactiva si la energía libre de Gibbs es negativa. Ahí es funcional. Cuando se vuelve positiva es menos reactiva. Así lo necesito yo. Cuando le digan que la energía libre de Gibbs y una proteína cambió de negativa a positiva, entonces es que dejó casi de ser funcional. ¿Qué representa eso? Que las proteínas de los patógenos también tienen energía libre de Gibbs. Y si es negativa, entonces puede pegarse aquí más fácilmente. Pero si las dos son negativas, no se pegan. Nos sirve como un factor de protección. Entonces se evalúa por programa bioinformático. ¿Por qué podría cambiar eso? Porque un cambio aquí podría cambiar el número de puentes de hidrógeno en la proteína, o en la conformación de una proteína, y la dejaría infuncional. El otro tipo de mutación que le digo, cambio de sentido, donde básicamente pues tenemos el gen original, el ARN original, el tripéptido original, pero sucede una mutación espontánea en el segundo codón, ¿cierto? Se cambió ¿qué? Una T por una G, al contrario, una C por una G, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué sucede? Va a modificar la secuencia en el ARN, ¿cierto? Pero también va a modificar la secuencia de nucleótidos, de aminoácidos en la proteína. ¿Sí? Entonces por eso decimos cambio de sentido. Va a generar una proteína con características totalmente diferentes. Y eso puede generar una proteína que no realice la función adecuadamente. Vamos a un ejemplo más drástico, que eso sea la insulina. Si está así funciona adecuadamente, pero cuando se cambia por este aminoácido,
será menos funcional. El efecto del individuo será algún tipo de patología asociada al metabolismo de la insulina. Eso se llama cambio de sentido. ¿Vamos ahí? Y la sin sentido es cambio de sentido. Ese cambio de sentido genera aquellos individuos con esa patología que ustedes van a encontrar con la anemia falciforme. ¿Sí? Donde los glóbulos rojos son más largos. Los glóbulos rojos normales son estos, esféricos. Pero hay individuos que tienen una mutación de cambio de sentido donde los glóbulos rojos son largos. Uno podría decir, como son largos, transportan más oxígeno. No, entonces transportan menos oxígeno. ¿Qué ventaja tienen sobre nosotros, los de glóbulos rojos esféricos? Haz que estos manes son inmunes a la malaria y a otro tipo de parásitos, mientras que nosotros sí somos susceptibles a la malaria. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y pueden haber más patologías asociadas a estos, en los cuales estos son resistentes. La desventaja que tienen biológicamente es por ser largos, transportan menos oxígeno. Y eso se debe a un tipo de mutación de cambio de sentido. Y la última, mutación sin sentido. Básicamente es lo mismo. ADN original, ARN original, tripéptido original. Pero cuando sucede una mutación de ese tipo, ¿qué pasa? La proteína queda relativamente corta. Entonces no va a tener el número de aminoácidos requerido, no va a realizar su función. ¿Sí? Entonces, muchas veces produce un codón de parada, lo que determina que el tamaño de la proteína sea infuncional. Más o menos. Esto es lo más fácil que hemos visto todo el semestre. ¿O no? Sí, esto es lo más fácil. Miren que hasta Herrera ha entendido, ¿sí o no, Herrera? Tranquilo, Herrera. ¿Exonerado quién? Nada más. Entonces, básicamente, eso es lo mismo sin sentido. Pero también hay otro tipo de mutaciones de puntos, adiciones y elecciones. ¿Cuándo es una adición? Cuando se mete ahí un nucleótido. ¿Cuándo es una elección? Cuando se pierde un nucleótido. Sencillo, ¿no? Pero ¿qué efecto tendría eso? Por lo menos meter un nucleótido. Lo que está desplazando es el marco de lectura. ¿De quién? De la ADN polimerasa. Y va a generar un ADN completamente diferente y de la ARN polimerasa. Va a generar un ARN completamente diferente. Y entonces cuando ese ARN llegue al ribosoma, va a generar una proteína totalmente diferente. ¿Sí? Ese es el efecto de las adiciones o de las elecciones. Es lo mismo, si se perdiera un nucleótido, entonces desplazaría el marco de lectura. Iría a generar proteínas totalmente diferentes. Y eso es lo que les va a causar a ustedes efecto en sus pacientes. ¿Sí o no? ¿Vamos ahí? ¿Preguntas? Bien. Entonces, en resumen, silenciosas, no producen cambio en el aminoácido, cambio de sentido. Hay unas que se llaman sinónimas y otras no sinónimas. ¿Cuáles son las sinónimas? Cuando no altera la función de la proteína. ¿Cuáles son las no sinónimas? Que sí pueden alterar la función de la proteína. Mutación sin sentido. ¿Sí? Y mutaciones de cambio de fase de lectura. O de marco de lectura, se llaman así. ¿Más o menos? ¿Complicado? No. O sí. Se puede pillar para el bebé.